Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast ¿A mí qué? ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! En esta ocasión vamos a hablar del tema del sufrimiento. De hecho, en nuestro primer episodio hablábamos de la felicidad y sin planearlo, como en contraste, nos salió este tema del sufrimiento que entonces hoy vamos a profundizar. Te invitamos a que si tienes dudas nos escribas en las redes amique.podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Anchor. Cualquier duda que tengas, siéntete con la libertad de escribirnos y pues trataremos de responder lo mejor posible. Yo creo que no hemos explicado el título de por qué lo llamamos A mí qué. De hecho, se le ocurrió al padre Israel. ¿A mí qué? Así es, estábamos buscando un título para ti que eres joven, porque muchas veces la iglesia enseña ciertas cosas y nos parece que no toca nuestra vida, ¿no? Y entonces decimos, bueno, la iglesia dice X, pero ¿a mí qué? Entonces espero que de verdad te ayude este podcast a bajar las enseñanzas de la iglesia a tu vida, entender las razones y una vez que entendemos, pues ya sabemos por qué lo debemos vivir, ¿verdad? Bien, tenemos aquí una pregunta de nuestro amigo Luciano que nos pregunta si Dios manda el sufrimiento o si solamente lo permite. Y de hecho nos pone un ejemplo muy bueno, dice, esta pandemia, ¿Dios la mandó o deja que suceda para poner como una pausa al mal del mundo? Una pregunta buenísima de nuestro amigo Luciano y yo quiero dividirla en partes porque de verdad es muy buena. Vamos a comenzar entonces preguntando, ¿de dónde viene el sufrimiento? Si Dios, que es bueno, más adelante vamos a hablar del tema del mal, ¿no? Si Dios, que es bueno, puede mandarnos algo que a nosotros nos parece malo, ¿verdad? O si es algo que se le salió de las manos a Dios y entonces pues ya no es tan poderoso, no lo sé. ¿De dónde viene el sufrimiento? Yo creo que la misma experiencia del sufrimiento que tenemos en el día a día, a veces cuando tenemos relaciones personales, sobre todo, nos damos cuenta de que no encontramos una correspondencia, no encontramos algo que nosotros esperábamos, anhelábamos, y eso nos hace sufrir. Es lo que habitualmente decimos, estoy sufriendo porque mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi compañero, mi compañera no me da eso que yo estoy esperando. Entonces creo que muchas veces no tenemos tanto que echarle la culpa a Dios, o yo lo veo así, sino más bien tendríamos que preguntarnos qué es o qué me toca a mí en esta relación para ver también mi parte de responsabilidad, por qué me están haciendo eso, qué hice antes de eso, dónde metí la pata para poder entonces ver qué tengo que corregir yo. Sí, yo me imagino que los primeros seres creados, los primeros hombres, vivían en armonía, ¿no? Como nos dice la Biblia. Vivían, pues justo, en ese equilibrio. Para mí el sufrimiento, a partir de ese momento, yo lo veo como un desequilibrio. O sea, ¿de dónde viene? Del desequilibrio. Y cada vez que desequilibramos nuestra vida o que alguien o algo nos lo desequilibra, comenzamos a sufrir. Por ejemplo, pues, ¿qué es la enfermedad? Un desequilibrio de nuestra salud. La armonía, el equilibrio es nuestra salud, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra psicología equilibrada. Viene algo que lo desequilibra y ¡ay! Comienzo a sufrir. Me comienza a doler. Yo sí voy a empezar como distinguiendo justo eso, ¿no? Porque ¿de dónde viene el sufrimiento? Pues depende. Porque si el sufrimiento puede venir de un amigo que me hace daño, de una enfermedad que no sé de dónde vino, o de una catástrofe, de un terremoto que se llevó a toda mi familia, ¿no? ¿De dónde viene ese sufrimiento? Primero ver efectivamente de dónde físicamente viene, o sea, si de un amigo, si de la naturaleza. Y creo que te ayuda a distinguir, por así decirlo, quién lo manda. Entonces, si digamos viene de un agente humano, pues obviamente Dios no lo manda porque viene de la libertad humana. Pero el mismo ejemplo que nos ponía Luciano en su pregunta, la pandemia, o sea, ¿Dios sí la mandó? O la pregunta es, ¿lo manda o lo permite? Se queda de brazos cruzados, Dios. Y qué buena pregunta, Luciano? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? A ver, desde mi punto de vista, yo siempre pongo este ejemplo. Si tu papá construyó una casa y la construyó con escaleras y tú te caes, ¿tu papá la puso para que te cayeras? Pues lo más lógico es que no, ¿verdad? O sea, el papá no va a construir una escalera para que mi hijo se caiga así, para que cuando tenga 3, 4, 5, 10 años se vaya a caer. Te caíste porque ahí estaba la escalera, pero el fin de la escalera no era que te cayeras, ¿no? La mayor parte de las cosas que pasan vienen porque allí están, porque el mundo sigue un ritmo, porque tiene ciertas leyes, y muchas veces nosotros
pues como que manipulamos esas leyes, ¿no? ¿Cuántas veces, el Papa Francisco lo dice, cuánto hemos abusado de la naturaleza? ¿Cuánto hemos abusado de los demás? ¿Cuánto hemos abusado de nosotros mismos? Y claro que eso va generando consecuencias que traen sufrimientos. ¿De dónde viene el virus? Pues nadie sabe. ¿Dios lo mandó? Pues no creo que lo haya mandado tal cual. Más bien son consecuencias de un no seguir el equilibrio que Dios le dio a la naturaleza, a nosotros, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que sí, la mejor manera es decir lo permite. O sea, Dios Ujú. lo permite, pero yo añadiría otro verbo y es acompaña. O sea, Dios permite que te pase eso, pero no solo te deja solo y te abandona y que sufras, ni modo, Ujú. sino que te acompaña y está ahí cercano, y lo vemos sobre todo en el sufrimiento de Cristo, ¿no? Y cómo la iglesia nos invita a, cuando estamos sufriendo, unirnos a Cristo, que no es nada fácil, ¿no? Y a veces cuando nosotros tenemos que decirle eso a un enfermo, te dice como que, ¿qué onda? ¿No? Y muchas veces ni nosotros mismos lo creemos. Pero acompañando a enfermos, nosotros a veces somos edificados. Porque el que está sufriendo te dice, yo estoy ofreciendo todo esto por las vocaciones de los sacerdotes. A mí me ha pasado. Y dices, wow. Y ves que Dios sí permite, pero sobre todo está ahí, te acompaña y no te deja solo. Ujú. Sí, y que es algo que no le quita la bondad a Dios, ¿no? En el sentido que hablaba usted con la distinción de cosas que me vienen de fuera, como una catástrofe, cosas que me vienen en relaciones interpersonales, donde alguien me llega a hacer un daño, un ladrón, un asesino, o sea, alguien que quiera dañarme. Y recuerdo una homilía de un sacerdote viejito que decía, aún así cuando vemos cómo los justos, los que hacen todo bien, son los que terminan sufriendo y los malos pues terminan gozando. Y él decía, es que Dios es tan bueno que sabiendo que habrá un premio el día de mañana, a los malos les dice, bueno, aunque sean los años que vas a tener aquí abajo, disfrútense poquito, porque los otros van a disfrutar la eternidad. Entonces fue un ejemplo que me ayudó muchísimo a mí de niño, justo para decir, en mis relaciones personales, cuando alguien me hace daño, no lo tengo que ver como un rechazo, sino Dios le está permitiendo que tenga al menos este momento de gozo, y suena cruel, pero que a mí, que lo estoy sufriendo, me va a permitir un premio mayor. Y sin embargo, yo creo que el malo no lo goza. O sea, a lo mejor goza el acto en el sentido así sádico, ¿no? Pero después no creo que viva feliz ni en paz. O sea, hace algo malo y va a estar inquieto y va a estar con dolor y va a estar... No puede estar en paz simplemente, ¿no? Por más que parezcan, después cuando uno habla con la gente que tiene las grandes conversiones, ¿no? Que a lo mejor fueron muy malas, o quisieron, no que fueron muy malas, sino que hicieron actos muy malos, te dices que le estaba pasando muy mal y no podía superarlo hasta que llegó, pues, la gracia, hasta que llegó tal persona que me ayudó, hasta que encontré esto, ¿no? Así es. Y bueno, estos sufrimientos, por ejemplo, estamos hablando mucho de la pandemia que estamos en este momento, nos llegan a todos. El sufrimiento es una experiencia universal, no respeta a ricos o pobres, a hombres o mujeres, a todos nos va parejo. ¿Qué dice el pensamiento no cristiano? Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué nos dice, no sé, los no creyentes pueden explicar el sufrimiento? ¿Qué nos dicen los no cristianos? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Quién puede dar respuesta a esta plaga que agobia al ser humano? Pues fíjese, padre, que muchas veces el gran ataque que se hace es no se puede explicar si Dios es tan bueno, por qué permite el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero es que nadie puede explicarlo. O sea, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la teología, ni nadie. O sea, puedes comenzar a entender y puedes dar pasitos, pero el misterio de por qué sufrimos nadie puede explicarlo. Pero bueno, una respuesta que he leído y he estudiado es la respuesta que da, por ejemplo, el budismo, ¿no? Para ellos la felicidad es alcanzar la ausencia de sufrimiento, y para eso tengo que lograr un estado que se llama la ataraxia, que es nada me estimula, nada, simplemente estoy así, tranquilo. Pero ya no siento nada, ya no me estimula nada. Digo, estoy obviamente bajándolo a principios muy básicos para que se entienda. Obviamente que tiene explicaciones más profundas y seguramente si alguien que ha estudiado esto me va a decir, no es tan así. Pero lo estoy bajando como para explicarlo. Es llegar a esa ausencia de estímulos y por lo tanto, cuando ya no me interesa nada, cuando ya no me estimula nada, ya no voy a sufrir. Y ese es el fin, pero no explica el porqué del sufrimiento. Simplemente dice cómo se puede huir del sufrimiento y se llega a ese nirvana, a ese estado, a esa nada, donde simplemente ya no siento nada y por lo tanto no sufro. Pero si no siento nada, tampoco vivo, tampoco soy feliz, tampoco llego a la plenitud, ¿no?
Yo conozco a un psicólogo, Jordan Peterson, que no se define él como cristiano, ¿no? Pero sí ha estudiado mucho pues, todas las religiones y un poco ve cómo el hombre y las religiones y cómo la psicología entra en juego en la religión. Y él dice que no encuentra una explicación a dónde viene el sufrimiento, pero dice, existe. Y la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese sufrimiento? Porque todos vamos a sufrir. Y él está invitando a jóvenes y de una manera, ha tenido éxito de una manera exponencial. Y él invita a que tomen responsabilidad. Es decir, yo sí voy a sufrir, pero ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Y sobre todo, ¿voy a aumentar el sufrimiento en el mundo? ¿O voy a, por así decirlo, tomar la cruz y hacer que en este mundo se viva mejor? Y los jóvenes dicen, pues sí, es verdad, voy a sufrir, pero sobre todo quiero hacer mejor este mundo. No quiero que siga pasando cosas malas. Sí, es que muchas veces el sufrimiento no es una opción. O sea, te llega, como esta de la pandemia, ¿no? Pues llegó. ¿Qué voy a hacer con eso? Sí, de hecho, Morgan Freeman, en una serie que él tiene, donde va haciendo como especie de documental varios temas acerca de Dios, y justo cuando toca el tema del sufrimiento se ve cómo va con diversas religiones, diversas personas, psicólogos que va cuestionando. Entonces, toca de forma universal, pero al final, cuando él llega a hacer entrevistas de la Iglesia Católica en Roma, sí llega y él mismo concluye, dice, pues es que ellos como que le dan otro sentido y cada quien, depende del sentido que le vamos dando, es lo que nos va ayudando a sobrellevarlo o lo que nos va deprimiendo y hundiendo. Y es ahí donde tenemos que también ser muy sinceros y decir, esto es lo que siento, busco una ayuda cuando la necesito. Y si yo veo que puedo afrontarlo, bien, voy adelante, pero tener también esa capacidad de decir, necesito ayuda en algún momento. Sí, me gustó mucho lo que dijo Padre Adolfo, ¿no? De que esto es un misterio, ¿no? Y a final de cuentas, siempre que se habla del sufrimiento, decimos el problema del sufrimiento, el problema del dolor. Y bueno, si el sufrimiento nos acompaña toda la vida, podríamos decir, pues toda mi vida es un problema. Y yo creo que no es una actitud incluso sana psicológicamente de vivir tu vida tratando de resolver un problema, ¿no? Yo lo veo más atractivo tratando de vivir mi vida como si fuera un misterio y yo viendo cómo vivo este misterio y qué me espera el día de mañana, ¿no? A pesar de que hay cosas difíciles, pero son pruebas que se pueden superar, ¿no? Es una actitud necesaria. Y es que, pues ahí está, ¿no? Como decía el primero que iba a subir al Everest, le preguntaron, ¿y por qué quieres subirlo? Pues porque ahí está. O sea, ahí está, me está retando, me está desafiando, ahí está. El problema del dolor, ahí está. Y tenemos que afrontarlo, aunque no lleguemos a una explicación como las matemáticas, ¿no? 1 más 1 igual a 2, pero tengo que llegar a una explicación existencial, ¿no? Decía Don Gato, estaba Benito, ahí se acuerdan de Benito, ese que aquí lo traían así. No me acuerdo. Y decía Benito, era el gatito azul chiquito, ¿no? Y decía, sufro. Y pasaba Don Gato, ¿y por qué sufres? Porque quiero sufrir. Sufro. ¿No? Pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco. Sufro, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Sí, no es la actitud más saludable. El Sí, sufro claro. porque sufro. O sea, sufro. También a veces hay gente que sufrimos para que nos chiqueen, para que nos vean, para que nos pregunten, ¿no? No, pues no se trata de eso. Sí, pues está el sufrimiento y parece que estas respuestas que pues cada uno puede ir dando a nivel personal, pero que a veces parece que es nada más poner curita, ¿no? A este problema, ¿no? Tomarse ahí un poco un paliativo, ponerse anestesia. Pero no sé si, por ejemplo, el cristianismo tenga alguna respuesta también, algún aporte en ese tema del sufrimiento, ¿no? Ya vimos lo que los no cristianos dicen. ¿Qué aporta el cristianismo? ¿Qué aportó Cristo con su venida en este tema? San Pablo dice que puedo completar los sufrimientos de Cristo con mis propios sufrimientos. Y si es una manera de espiritualizar quizás un poco el sufrimiento, pero creo que es una manera verdadera que te presenta el cristianismo. Y es que con el sufrimiento nos podemos asemejar de una manera, porque a veces es difícil asemejarse en la pureza de Cristo, ¿no? O en la bondad, o en el amor de Cristo. Pero en el sufrimiento es un poquito más fácil, ¿no? Porque Cristo sufrió en la cruz y yo sufro poquito, ¿no? Poco quizás, comparado con los sufrimientos de Él, pero me permite como vivirlo cerca de Él y acompañarlo en ese redimir al mundo a través del sufrimiento. Sí, con mi cruz, ¿no? Que yo la hago la de Cristo, ¿no?
El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, es mi cruz, pero pues sí es cierto, nunca lo había pensado así. Qué fácil nos identificamos con Cristo sufriente, ¿verdad? Como si fuera un regalo, ¿no? De que no puedes asemejarte a ti de otro modo. Te doy el regalo del sufrimiento, ¿no? Sí, qué fuerte. Duro, pero qué bonito. E incluso el sufrimiento cuánto nos madura. Recuerdo justamente un señor que estaba pues con esclerosis, iba pues mal, y llegó el momento en que me dijo, padre, pero ¿por qué yo? Si yo tengo todo perfecto, mi esposa, mis hijos, les he dado todo, ya han crecido, están a punto de casarse, y justamente le decía eso, ¿no? Pues mire, tal vez es la oportunidad de que ahora en esta circunstancia piense. Es obvio, por lo que me dijo el doctor, que me queda poco tiempo porque no hay regreso en la enfermedad. ¿Qué voy a hacer con dignidad ahora como para pensar lo que yo les diga ahora espiritualmente en el sentido de consejos, Ujú. deseos, etcétera? Ese va a ser el testamento. Y le dije, tal vez sea todavía más noble el cómo lo tomen por la situación en que está sufriendo, ¿no? Que en el otro caso, donde uno a veces nos ven felices y dicen, claro, tú porque estás feliz, pero hablar desde el dolor, yo creo que también tiene un peso muchísimo más fuerte. Y esa identificación con Cristo es lo que nos deja precisamente en decir, aquí es donde Cristo nos redimió, aquí es donde también yo, a los que están a mi alrededor, les puedo aportar, les puedo decir lo más noble que pueda sacar de mí. Oigan, pero no es lo mismo, y aquí no me va a dejar mentir el padre Joel, no es lo mismo hablarle a un enfermo de COVID que tener COVID, Ujú. ¿no? O sea, cuando de verdad te pega fuerte a ti, no es lo mismo, ¿verdad? Y a mí me ayudó mucho escuchar a C.S. Lewis, que él escribió 2 libros sobre el sufrimiento. Uno que es El problema del dolor, donde intenta explicarlo a nivel filosófico y daba conferencias, etcétera, y él se sentía ya muy, muy acá, ¿no? Que sí, ya me lo sé y tal. Hasta que le tocó sufrir el cáncer y la muerte de su esposa. Y entonces ahí escribió un libro que se llama Una pena observada. Y decía, es que no lo entiendo, es que no puedo, es que cómo es posible Dios, es que no existe ese... Y tienes toda su lucha interior. Decir, sí, yo antes lo explicaba filosóficamente, pero ahora existencialmente, ¡ay! No es lo mismo, ¿no? Entonces, esa respuesta existencial, cada uno la tiene que dar cuando le toque sufrir. Cada uno. Puedes, o sea, claro que tienes que prepararte, pero cuando te llegue el dolor, como dice el himno, ¿no? Que yo sé que llegará, ahí es donde tenemos que decir, Jesús, ayúdame. Y Jesús, dame la gracia que necesito. Le preguntaban a un escritor de nuestros tiempos, Jorge Bucay, ¿podríamos quitar el sufrimiento? Y él responde rápido, dice, ¿y por qué lo quieres quitar? Quitarías la oportunidad de aprendizaje, ¿no? La oportunidad de crecimiento. Entonces estamos hablando que quizá la pregunta correcta no es ¿por qué sufrimos? Sino, y ustedes ya dijeron un poco de ello, ¿para qué sufrimos? Es como el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Para qué sufrir? ¿Cuál es el sentido? Yo conozco también un testimonio de Nadia Toffa, una periodista italiana que obviamente estaba muy lejos de la iglesia y se dedicaba simplemente como a criticar, pues. Em, y ella tuvo cáncer, entonces empezó a vivir toda la vida de una manera completamente distinta y a hacerse preguntas un poquito más serias y demás. Luego superó el cáncer y luego lo volvió a dar. De esta manera la segunda ya era la definitiva y falleció hace como 2 años. Y escribió un libro que se llama Fiorire d'inverno, ¿no? Que nace la flor en el invierno, ¿no? Cuando está todo nieve hay una flor que nace y da un poquito de esperanza y de luz. Y ella dice que su momento clave en el sufrimiento fue cuando dejó de preguntarse ¿por qué a mí? Y pasó a la pregunta ¿por qué no a mí? Dice que ella estaba sufriendo, pero veía el sufrimiento de todos los demás y se empezó a decir ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué Dios no me lo dio a mí? O sea, quizás quiere algo. Quizás hay un sentido, una misión a través de todo esto. Y me pareció una muy buena manera de cambiarle el punto de vista, porque la cosa está. Por la manera en que lo ves, te ayuda a afrontarlo, a mejorar y todo lo demás. Sí, ahí está la punta del Everest. Ahí está. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿La veo desde lejos o venga, me lanzo? Sí, yo había compartido también con ustedes alguna vez, padres, el tema de los estigmas del Padre Pío, que para mí son un misterio, además de que es asombroso el Padre Pío, todos los milagros que sigue realizando a través de su intercesión, pero cuando lees su vida y sabes que durante 50 años llevó las llagas de Cristo en manos, costado y pies, ¿no? Y el sufrimiento que ello conlleva, ¿no? Porque cada paso que daba, imagínate,
cada paso que daba sufría. Y Porque según- son llagas que reales. son llagas O sea, reales, ¿no? Y uno dice entonces, ¿por qué Dios le mandó este sufrimiento? Y es lo que yo pensaba, a lo mejor muy mundano, sufrimiento inútil. O sea, entiendo si hay otro tipo de sufrimientos o me tengo que esforzar para ganar un maratón, pues tengo que sacrificarme y voy a sufrir en el entrenamiento. Como que hay un propósito inmediato, ¿no? Que lo ves. Pero en el del Padre Pío dices, pues como que es un sufrimiento gratuito. Y no lo veía, yo creo, así el Padre Pío, porque de hecho cuando lo veía celebrar misa, veías ahí que celebraba con muchísimo fervor y dices, porque se estaba uniendo a Cristo. ujú. Y luego él pasaba horas, el día entero en el confesionario y venían muchísimas almas, ¿no? A recoger realmente las gracias que él ya había ganado a través del sufrimiento que ofrecía. Entonces es nuevamente ¿para qué? Un sufrimiento que igual en nuestras vidas nos puede parecer inútil, pero que le podemos dar el valor salvífico uniéndonos a Cristo, ¿no? Clavándonos, digamos, del otro lado de la cruz. Sí, como hay familias o personas que les toca sufrir muchísimo, ¿no? Que tú dices, qué misterio, o sea, ¿por qué le tocó como en bola? ¿No? Y ellos dicen como que ya párale, ¿no? Y sin embargo, hablas con ellos y si tienen fe, lo viven bien. O sea, claro, Ujú. sufriendo, pero bien, lo viven enteros, les reconforta, les fortalece. Yo digo, si me pasara el 10% de lo que les pasa, o el 1%, estaría yo tirado en la calle, ¿no? Y sin embargo, ellos, ¡boom!, vamos para arriba. Yo creo que una clave también dentro del sufrimiento es otra virtud, que es la humildad, ¿no? Es humildad para justamente ponernos delante de Dios y decir, Señor, no soy perfecto, no tengo que tener toda la perfección y aún esto descubro qué es lo que quieres para mí, ¿no? Y solo si me pregunto con humildad, puedo entonces afrontarlo, porque cuando no tenemos humildad, simplemente rechazamos y rechazamos y rechazamos y nunca llegamos al para qué. Y ahí, ¿de qué me sirve la humildad? O sea, ¿cómo se aplica? En el sentido de decir, pues algo quiere Dios que yo no lo llego a comprender Ujú. totalmente. Y como no lo llego a comprender, tengo que acercarme con la cabeza abajo, no como el gran sabelotodo, sino decirle, oye, ¿para qué quieres esto en mi vida? Ujú. Y estar abierto a una respuesta. Qué fuerte. Ujú. Y estamos hablando, los ejemplos que pusimos todos son de personas mayores, el Padre Pío, la periodista, pero cuando vemos a los niños sufrir, ¿no? Y uno dice, bueno, entiendo por qué a veces como que nos llega, digamos, el castigo o porque Dios permite el sufrimiento en nosotros, quizá porque tenemos que purgar nuestros pecados, no lo sé, Ujú. pero ¿por qué a veces los niños sufren? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes, de los niños? ¿Por qué? Gran pregunta de todos los siglos, ¿no? Que yo creo otra vez. Yo no puedo pensar que Dios lo mande, ¿no? No puedo pensar que Dios diga, le voy a mandar a este niño un tumor, le voy a mandar X cosa, ¿no? Yo creo que es consecuencia de nuestros desequilibrios, ¿no? Un chavo me decía, ¿yo qué culpa tengo de que dos hombres hayan pecado antes, un hombre y una mujer allá? Pues, ¿qué culpa? Y digo, ¿y tú no pecas? No, pues también. Pues ahí está. O sea, entonces, parte de nuestros desequilibrios, que no nos damos cuenta de las consecuencias, ¿no? O sea, que pueden ir teniendo. ¿Por qué les llegaron ellos? Qué misterio. Pero yo no puedo creer que Dios mande eso. Pero lo que sí va a hacer, me encantó eso, lo que Dios acompaña. O sea, Dios viene y abraza. De hecho, iba a contar una historia personal de un sufrimiento cuando yo era niño. Ujú. Y me gustaba mucho el mar, ¿no? En El Salvador, vas al mar la Semana Santa, no vas de misiones. Me iba al mar. Entonces, que ahora tengo como 14, 13 años y me la pasaba en el mar, pero toda la semana, ¿no? Se me infectó el oído. Y se me inflamó, se me infectó horrible, un dolor realmente impresionante. Entonces, obviamente, fuimos al hospital y me metieron al hospital como por 2 días. Y yo me acuerdo, yo no sé, o sea, más o menos como 10 centímetros una aguja que metió el doctor por el oído. Y yo creo que el dolor más fuerte que he sentido, he sufrido poco, pero bueno. Pero tener a mi madre ahí al lado, Ujú. que también estaba sufriendo conmigo. Y obviamente no lo sentía, pero yo lo podía ver en su rostro, ¿no? Como cuando a mí se me salían las lágrimas del dolor, ella también lo sentía, ¿no? Y me agarraba la mano y me apretaba, simplemente diciendo, aquí estoy. O sea, esto está pasando, pero aquí estoy, te acompaño, te amo, quiero lo mejor para ti, vamos a salir adelante. Yo creo que un poco, o mucho más, Dios es así con nosotros cuando estamos sufriendo. Ujú. Quizás no entendemos, sabemos que es para algo mejor, pero no lo vemos. Pero al menos sintamos esa compañía que está ahí, que te agarra la mano, que la aprieta, te dice, vamos a salir adelante juntos, aquí estoy. Dios nos acompaña entonces y nos ofrece también un sentido, un propósito en nuestro sufrimiento. Quiero acabar citando
al Papa Juan Pablo II, él tiene una carta, Salvifici Doloris, que te invito a que leas. Y ya desde el inicio cita lo que también el padre Juan Carlos nos dijo a San Pablo. Dice, ahora me alegro, como diciendo, antes no, pero ahora ya entendí. Dice, ahora me alegro en los sufrimientos que llevo en mi cuerpo, porque puedo completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su iglesia, ¿no? Nuevamente ese sentido del sufrimiento clavándonos del otro lado de la cruz, no quedarnos en el dolor en sí, sino saber ver más allá, ¿no? Pedirle a Jesús que nos ilumine y sentir su compañía, como dice el padre Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast. Recuerden enviarnos sus dudas, escríbanos en las redes sociales y estamos felices de responder sus dudas. Cristo Rey nuestro, Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.